Estoy casada desde hace 17 años y nunca he discutido con mi esposo. Algunos dirán, ideal, armonía, tranquilidad. Pero tal vez simplemente ya no decimos nada importante. Se llama Julio. Es conductor de autobús escolar, trabaja entre semana y a veces sustituye a alguien los fines de semana. Siempre lleva café caliente en el termo, el teléfono cargado y una chaqueta de repuesto en el coche. Le gusta el orden en todo, en los papeles, en los horarios, en las palabras. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones encima de una farmacia, en el que nada ha cambiado desde hace muchos años, el mismo sofá, las mismas paredes blancas, el mismo hábito de no encender la luz en el pasillo cuando uno se despierta de noche. Yo trabajo en una tienda de artículos textiles para el hogar. Todo está ordenado allí, los estantes están alineados, los colores agrupados, cada cojín tiene su etiqueta y cada toalla, su gancho. Por la mañana limpio el cristal del escaparate, me pongo un suéter liso, reviso el inventario y abro la puerta. La gente entra, pide algo, que no sea llamativo, pregunta si hay ofertas, y a veces quiere hablar más de lo que haría falta para comprar. Yo escucho. Sonrío. Digo, buenos días, y, hasta luego. Todo correcto. Pero, desde hace tiempo, ya no es auténtico, casi siempre guardo silencio. No porque me sienta bien, sino porque me da igual. No tenemos peleas, gritos, roces. No aclaramos nada ni nos tocamos, porque ya nada duele, no porque haya sanado, sino porque ya nada se mueve. Todo está quieto. Como agua en un recipiente. De vidrio cerrado, parece limpia, pero hace tiempo que no es potable. A menudo me despierto en medio de la noche. Todo está en silencio, los vecinos, o están peleando o tienen la televisión encendida, en nuestra casa, nada. En la cama, Julio respira con regularidad, como un mecanismo de reloj, y esa regularidad me irrita más que cualquier emoción podría hacerlo. Me quedo acostada pensando siempre en la misma idea, que se volvió tan habitual como el cepillo de dientes o las llaves en el bolsillo. ¿Es esto todo? ¿Es esta la vida que debía vivir? ¿Es esta la estabilidad que quise construir? ¿Qué queda de mí, además de una sonrisa en el trabajo y una lista de compras en el refrigerador? No sé cuándo exactamente desapareció la sensación de expectativa, no recuerdo el momento en que las mañanas dejaron de tener sentido y las noches, siquiera un atisbo de calidez. Pero recuerdo con precisión cuando dejé de hacerme preguntas. En voz alta, porque desde ese momento empezaron a sonar solo por dentro. Y se volvieron mudas. Como si estuvieran ahogadas bajo una manta. No me duele. No tengo miedo. Simplemente ya no me siento parte de mi propia vida. Cumplo papeles que aprendí de memoria. Y precisamente por eso nadie me hace preguntas. ¿Por qué? Todos creen que estoy bien. Yo también lo digo, automáticamente, sin pensarlo, sin sentido. Cuando en la caja me preguntan, ¿cómo estás?, respondo, todo bien. Cuando Julio me pregunta si todo está bien, digo, todo bien. Esas palabras suenan como una contraseña que ya no abre nada. Pero sigo repitiéndolas, porque parece que ya no me quedan otras. Un viernes desperté con la idea de que el día sería igual que ayer y no mejor que mañana. Afuera seguía esa calma nublada y cálida, y las habitaciones olían a aire estancado, que hacía mucho no era refrescado por nada vivo. Julio se había ido al trabajo antes de que yo despertara. En la mesa quedó su taza, una bolsa gris con pan y una nota breve diciendo que se habían acabado los huevos. Me preparé sin apuro, me puse lo primero que encontré, recogí el cabello en un moño bajo y salí al supermercado sin esperar nada de esa salida, salvo que me ayudara a llenar al menos media hora de vacío. En el supermercado, como siempre, había ruido, apretujones y previsibilidad. Niños tironeaban de sus madres, alguien discutía por el precio de una sandía, la cajera pedía a los clientes que no se demoraran. Tomé el carrito en silencio. Elegí el pan, recorrí algunos pasillos, y me detuve frente a la sección de huevos, intentando encontrar una bandeja entera entre las que ya estaban agrietadas. En ese momento sentí un roce en el codo, no fue fuerte, pero sí preciso. No accidental, sino uno que me hizo girar incluso antes de que alguien dijera algo. ¿Clara? ¿Eres tú? Sonó una voz que emergió como del pasado, uno que hacía tiempo no visitaba ni con el pensamiento. Frente a mí estaba Fernando, el esposo de Lucía, esa misma Lucía con quien solíamos pasar noches entre amigos, reírnos de tonterías,
hablar de las relaciones de otros y hacer planes que no sobrevivieron ni un año real. Se veía diferente a como lo recordaba, más serio, con ojos cansados, pero no apagados, ojos en los que aún quedaba espacio para la atención. Olía a café, no a perfume, no a chicle, sino a café negro, fuerte, y por alguna razón eso me pareció muy concreto, algo que el cuerpo puede reconocer con facilidad. Te reconocí enseguida, aunque han pasado muchos años, dijo. Sonriendo sin alarde, tranquilo, sin artificio. Recuerdo como una vez me ganaste en futbolín en casa de Lucía, estuve 3 días sin aceptar bromas, sonreí, no porque recordara aquella noche, sino porque algo dentro de mí respondió. Al simple hecho de que alguien me recordara, me reconociera, me hablara como si yo tuviera valor no solo como vendedora o esposa. Su voz era firme, relajada, sin intenciones ocultas, y justo por eso se sentía sinceramente inesperada. Intercambiamos algunas frases, sobre la ciudad, el clima, sobre Lucía, que seguía trabajando en la escuela, pero yo no escuchaba ni la mitad de lo que decía, porque algo en mi interior empezó a latir de una forma que no latía desde hacía mucho. El corazón me latía más rápido, y sentí como las palmas de mis manos se humedecían, como si mi cuerpo reaccionara a algo mucho más importante que una simple conversación sobre huevos. Su mirada permanecía sobre mí más tiempo del habitual. Entre conocidos, y yo no la evitaba, no me aparté, no fingí estar ocupada, no busqué excusas para interrumpir ese instante lleno de atención. No era una situación de coqueteo, ni un gesto de seducción, pero su tensión era tan palpable que el espacio a nuestro alrededor se redujo a 2 cuerpos, 2 voces, y una palabra más que no dijimos. Cuando finalmente se fue, me quedé de pie, con la bandeja de huevos en las manos, como si algo importante se hubiera movido, no en la vida en general, sino dentro de mi cuerpo. Sentí con claridad cómo había cambiado el ritmo de mi respiración, cómo la piel se volvió más sensible al aire, cómo el ruido del supermercado dejó de irritar y se convirtió simplemente en fondo. No fue flirteo ni fantasía. Fue algo mucho más simple, la primera prueba real de que aún estoy viva. En casa acomodé las compras en silencio, colgué la chaqueta, entré al baño, abrí la ducha y no me lavé de inmediato, solo estuve ahí, apoyando las manos contra la pared, dejando que el agua corriera por mis hombros. Intentaba ordenar mis pensamientos, pero ninguno era claro, porque todo dentro de mí aún se sostenía en la sensación, no en la lógica. Y eso fue lo que más me asustó, no el hecho del encuentro, sino que yo empezaba a reaccionar. Al día siguiente de ese encuentro casual, cuando ya casi me había convencido de que no había pasado nada, recibí un mensaje. No por la noche, no con un saludo, ni con precaución, solo una frase que de inmediato provocó esa misma presión en el pecho que sentí con el roce en el codo el día anterior. Es difícil no verte. Lucía te vio la semana pasada en la calle, no se cruzaron, pero luego dijo que te veías diferente. Y estoy de acuerdo. Lo leí varias veces. Lucía y yo hacía mucho que no hablábamos, nuestras vidas se separaron poco a poco, sin peleas. Sin palabras, simplemente la vida nos llevó por caminos distintos y cada una lo aceptó como algo natural. Ni siquiera recordé de inmediato cómo era su casa, aunque antes la visitaba cada semana. Pero ahora, si de verdad me vio y no dijo nada, solo lo comentó con él, entonces hay algo realmente visible en mí. Y eso me inquietó. No porque me asustara, sino porque por primera vez me vi desde fuera. Le escribí a Fernando una respuesta breve, algo medido, con un toque de humor, aunque los dedos me temblaban un poco mientras escribía, quizás solo aprendí a no esconderme. Él no analizó. No preguntó. No jugó con formalidades. Respondió de inmediato, otra vez con precisión, sin revelar intenciones, pero con esa misma exactitud que me daba una extraña seguridad: ya no eres como entonces. Pero eso no es un defecto. Al día siguiente, regresando del mercado, caminé por una calle familiar, sin pensar en nada específico, y casi pasé de largo la parada de autobús cuando lo vi. Estaba junto a un cartel publicitario, manos en los bolsillos, la espalda ligeramente encorvada, la mirada enfocada, como si simplemente esperara a alguien. Disminuí el paso, no porque quisiera acercarme, sino porque mi cuerpo eligió otro ritmo por sí solo. No esperaba verte hoy, dije, sin detenerme de inmediato, pero sin apartar la mirada, no pensaba quedarme. Pero no pude seguir de largo, respondió, sin intentar restar importancia con una broma. Empezamos a hablar de nada. Del clima, del café, de las rutas habituales.
mencionó que Lucía se había ido unos días a casa de su hermana. Asentí, como si esa información tuviera algún peso, aunque en realidad no sabía qué hacer con el hecho de que nuestras palabras eran cada vez más una excusa. Cada frase era como un intento de mantener el equilibrio, aunque por dentro ya se había quebrado. Noté cómo me miraba, más tiempo del que se considera apropiado, con más atención de la que muestra un simple conocido. Y no había nada ofensivo en su mirada, pero justamente por eso era tan intensa. Cuando se inclinó hacia mí, no di un solo paso atrás. Sabía que estaba ocurriendo y no me negué ese momento. Sus labios tocaron los míos rápido, sin ostentación, pero con seguridad, como si no fuera un error. No fue un intento de seducción, fue una acción, clara, directa, sin preguntas. No nos miramos atrás, no dijimos qué había pasado. Simplemente nos alejamos el uno del otro, diciendo algo trivial, ni siquiera recuerdo qué. Me fui en dirección contraria, sintiendo cómo me temblaban un poco las piernas, aunque caminaba recta, mirando hacia adelante. En casa me senté largo rato al borde de la bañera, aún con el abrigo puesto, sin quitarme la bufanda, con el teléfono en la mano. No escribí a nadie, no revisé las redes, solo miré la pantalla oscura, como si fuera un espejo que ya no quería reflejar nada. Julio volvió cerca de las 7, dejó una bolsa con compras sobre la mesa, dijo algo sobre descuentos en el supermercado, y yo asentí sin añadir nada. No hablamos en toda la noche. Él leía noticias en su tableta, yo estaba frente a él con una taza de té que no tomaba. Pero en mi mente no había pánico. No había remordimiento. Solo la certeza de que algo, ahora sí, definitivamente se había movido. Y que no habría regreso, incluso si fingíamos que todo seguía igual. Todo lo que sucedió después de aquel encuentro en la parada de autobús no tuvo una forma definida, no fue un nuevo capítulo, ni una nueva historia, ni siquiera un episodio. Fue un indicio, un lento desplazamiento de algo dentro de mí, tan imperceptible por fuera que al principio ni siquiera pensé que fuera real. Fernando y yo empezamos a escribirnos con más frecuencia. Los mensajes no eran ni atrevidos ni íntimos, pero contenían eso que hacía mucho faltaba en mis conversaciones diarias, una presencia viva, no por deber, sino por elección. Él preguntaba cosas pequeñas, si aún me gustaban las peras como antes, si tenía en casa alguna planta que crece, con terquedad, a pesar de todo, si recordaba el olor del pegamento en el gimnasio de la escuela antes de las ferias. Sus frases no exigían respuestas, pero yo respondía igual, porque no podía evitarlo. En esos mensajes no había ni una palabra sobre amor, pero cada vez que los leía, me resultaba más difícil no preguntarme, ¿y si esto, en realidad, es el comienzo de algo? Una noche, ya tarde, me escribió, no sé qué hay entre nosotros. Pero cuando estás cerca, todo me resulta más fácil. Incluso si no hablamos. Sostuve el teléfono en la mano mucho tiempo, como si buscara fuerza para no responder. Pero en lugar de eso, repasaba en mi mente lo que realmente sentía. Y no podía definirlo con claridad, solo una mezcla extraña de calma, culpa y tensión. Que, por algún motivo, no se sentían como enemigos, sino como algo verdadero. En el trabajo empecé a fijarme en mi apariencia. No de forma deliberada, al principio eran solo detalles, otro color de labial, un peinado ligeramente distinto, un suéter que antes me parecía demasiado llamativo. No era para gustarle a nadie, era una necesidad de no diluirme en los colores de fondo de la vida. Pero un día, una clienta que nunca antes me había prestado atención, de repente dijo, su cara es como la de alguien que se despertó después de un sueño muy largo. Es agradable verla, no supe qué responder. Sonreí, asentí. Pero sus palabras se quedaron en mi mente por mucho tiempo. Porque coincidían con lo que sentía por dentro, como si de verdad me hubiera despertado, pero aún no entendiera dónde estoy. En casa todo seguía tranquilo, parejo, sin conflictos. Y fue esa misma estabilidad la que comenzó a pesar más que cualquier pelea podría hacerlo. Observaba a Julio, era atento, cortés, cuidadoso. Preguntaba sinceramente cómo me sentía, preparaba la cena, traía noticias, hablaba de los cambios en el horario de los autobuses, pero en toda esa atención ya no me sentía parte de su vida, más bien, como un objeto que había que mantener en equilibrio. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, se detuvo por unos segundos, sosteniendo una cuchara para la salsa, y dijo en voz baja, ¿estás bien? Me desperté varias veces en la noche, no estabas en la cama. Solo estabas parada en la cocina,
con el teléfono en la mano, no supe cómo reaccionar. Dije que estaba un poco cansada, que necesitaba descansar, tal vez salir un día. Pero él no me creyó. Lo vi en sus ojos. No era alguien que celara con facilidad o dramatizara, pero en su silencio había una pregunta que yo no podía responder, no porque no quisiera, sino porque no tenía con qué. Esa noche, cuando ya dormía, salí a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. El teléfono estaba al lado. Lo miré durante varios minutos, luego lo desbloqueé y abrí el chat con Fernando. Había solo un mensaje, lo había escrito más temprano esa misma noche: lo que está pasando, no está bien. Pero temo que ya no puedo estar sin esto. Leí esas palabras y entendí, no se trataba del amor, ni de una relación. Se trataba de falta de aire. Y cuando alguien se está ahogando durante mucho tiempo, se aferra a cualquier rendija, aunque sepa que a través de ella podría caer. Al día siguiente, durante la calma habitual de la tarde en la tienda, ese momento en que la mayoría está en el trabajo o en casa, y solo unos pocos clientes entran rápido, en silencio, sabiendo exactamente lo que buscan, yo estaba acomodando un nuevo lote de toallas. Ni siquiera había terminado de desembalarlas cuando escuché la puerta abrirse y detrás de mí resonaron pasos conocidos, lentos, seguros, un poco suaves. Me giré, y por un instante me quedé inmóvil. Lucía estaba de pie junto a la entrada, sin hacer ningún gesto de más. Su abrigo abrochado hasta el cuello, el cabello recogido con cuidado, pero su rostro hablaba más que todo su aspecto. No sonreía, no alzaba las cejas, pero tampoco se veía hostil. Era esa neutralidad especial que solo aparece cuando alguien aún no ha decidido si va a perdonarte, o simplemente a borrarte para siempre. Hola, dijo, como si nos hubiéramos visto hace 2 días, no hace varios años, asentí, intentando recomponerme rápido y no mostrar el desconcierto interior. No hablábamos desde hacía mucho, desde que nuestras vidas comenzaron a alejarse lentamente en direcciones distintas, sin conflicto, sin pelea, simplemente de forma natural, como suele pasar con aquellos que ya no se cruzan ni por casualidad. No pensé que vendrías, dije, enderezando las toallas, aunque ya estaban bien puestas. Has cambiado. Pasé por aquí, recordé que trabajabas en esta tienda. Y pensé que podía entrar, respondió con ese tono controlado que decía más por lo que callaba que por lo que expresaba. Acabo de colocar la nueva partida. Puedes mirar si quieres, le ofrecí, intentando sonar neutra. Se acercó, tomó una de las toallas, pasó los dedos lentamente por la tela sin quitarme la vista de encima. Yo esperaba que preguntara algo, sobre calidad, tamaños, composición, pero en vez de eso dijo: siempre fuiste muy ordenada. En todo. Incluso cuando tratabas de ocultar que algo estaba pasando, las dos sabíamos que ya no estábamos hablando de objetos. Su voz seguía tranquila, pero entre las palabras se sentía un cansancio sordo, no rabia, no resentimiento, sino una necesidad agotada de explicaciones. Miró la toalla en sus manos, la dobló despacio y la volvió a colocar. Sabes, siempre creí que si algo ocurría entre personas conocidas, se notaría en los ojos, dijo, mirando hacia un lado. Pero a veces, no te da tiempo. Quise decir algo, lo que fuera, para reducir esa incomodidad entre nosotras. Pero ninguna frase parecía adecuada. Ni siquiera estaba segura de que quisiera respuestas. Ella sabía. Y eso bastaba, Lucía. Empecé, pero me interrumpió, no con rudeza, sino con calma. No hace falta. No vine a gritar. Ni a pedir explicaciones. Solo quería verte. Ver cómo te ves ahora. Y cómo llevas esto. Me miró directo a los ojos, y yo no supe qué responder. Su mirada no era de desprecio, pero tampoco quedaba en ella la confianza de antes. No era juicio, era el reconocimiento vacío de que todo lo que alguna vez nos unió ya no existe. Se dio vuelta y se fue, sin llevarse nada. La puerta se cerró tras ella suavemente, pero el sonido fue tan claro que no pude olvidarlo. Me quedé de pie junto al estante, sintiendo cómo la tensión en el cuerpo se volvía física. En los dedos, en la mandíbula, en el pecho. No dijo nada que pudiera rebatirse. Pero así es como se ve el momento después del cual ya no hay regreso. No quise volver a casa enseguida. Caminé por el malecón, sin buscar a nadie, sin esperar ver un rostro conocido. Pero Fernando estaba sentado en la misma banca de antes.
No se sorprendió al verme. Nos sentamos uno junto al otro, y comprendí que ese silencio ya nos salvaba. No hablamos de nada, porque ninguno quería tratar de entender que podía aún salvarse. Su mano apenas rozó la mía, y permití ese contacto, porque era el único momento en el que aún no había mentira. En casa, Julio me sirvió la cena en silencio. No cruzamos una sola palabra. Yo sabía que él lo había sentido todo, aunque no dijera nada. En ese nuevo silencio había menos paz que en cualquier pelea. Al día siguiente, regresando del trabajo, vi en la pantalla un mensaje de Fernando. No había escrito nada en la mañana, y después de la escena con Lucía, casi me había convencido de que no intentaría contactar de nuevo. Pero el mensaje era simple, y al mismo tiempo demasiado personal como para ser solo una consulta. Ayúdame a elegir algo para Lucía. Nuestro aniversario es en unos días. No se me ocurre nada, todo parece o demasiado común o falso. Lo leí varias veces. Me dejó un poco desconcertada, especialmente después de la visita de Lucía. Pero no era una petición sobre un objeto o una cuestión estética. Era una petición de presencia. Podía haberle pedido ayuda a otra persona, podía haber ido solo. Pero me eligió a mí. Y acepté, no porque fuera experta en regalos, sino porque no tenía fuerzas para negarme a una última oportunidad de verlo sin explicaciones. Nos encontramos en la entrada principal del mercado, entre el murmullo de la gente, los toldos coloridos y el olor a especias. Llevaba las manos en los bolsillos, se le veía cansado, pero enfocado. Me acerqué y, sin muchos saludos, empezamos a caminar entre los puestos de cerámica, manteles y recuerdos que todos los años se repetían en los mismos colores y formas. Yo hablaba de cosas prácticas, dije que un juego de platos de cerámica podía ser útil si a Lucía le gustaba recibir visitas, o que los textiles de cocina siempre eran una opción segura. Pero él apenas escuchaba. Caminaba junto a mí, respondía con cortesía, pero su atención no estaba en lo que yo sostenía en las manos, sino en mí. Nos detuvimos frente a un puesto con jarrones hechos a mano. Tomé uno, color crema, algo asimétrico, con pequeñas grietas en el esmalte. Cuando lo acerqué a la luz para verlo mejor, vi reflejado en el vidrio cómo me miraba. No era una mirada casual. No había vergüenza en ella, ni prisa. Era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión y solo esperaba a que tú entendieras lo mismo. Bajé el jarrón, di un paso al costado, no porque quisiera alejarme, sino porque necesitaba soltar la tensión. Él no preguntó qué pasaba. Y yo no dije nada. Ambos sabíamos que no estábamos eligiendo un regalo, sino una excusa. No nos quedamos mucho tiempo. Le dije que tenía otros asuntos, y me despedí primero. Él asintió, no insistió en acompañarme. Y en ese gesto hubo más cercanía que si me hubiera tomado la mano o dicho algo tierno. Al llegar a casa, encontré a Julio en la cocina, buscaba algo en el cajón de los documentos. En la estufa hervía el agua, en la silla estaba el periódico abierto que había estado leyendo antes. Dejé mi bolso, me quité el abrigo y ya iba hacia el baño cuando habló, sin levantar la vista, te quedó un mensaje abierto. Lo vi por accidente. No entendí enseguida de qué se trataba, me detuve. No por miedo, sino porque, por un momento, no supe qué había visto ni si ya tenía sentido explicar algo. Es del trabajo. Solo un conocido, respondí, sin tratar de sonar convincente. Finalmente me miró. La mirada era directa, pero sin reproche. Me miraba como quien no busca la verdad, porque ya la sabe, sino que quiere ver hasta dónde estás dispuesta a seguir fingiendo que todo sigue igual. ¿Es el que encontraste por casualidad en el supermercado? No respondí. Por primera vez en mucho tiempo, entre nosotros surgió una conversación que no podía posponerse. Pero igual di un paso atrás, no físico, sino interno. Tomé una toalla del respaldo de la silla, como si fuera a secar algo, y no levanté los ojos. Él no insistió. Volvió a sus papeles, cerró el cajón, apagó la estufa y dijo, si alguna vez quieres decirme algo, dímelo sin explicaciones. Puedo soportar todo, menos el silencio. Esas palabras no fueron una amenaza. Pero fueron una condición clara. Y entendí que el silencio ya no salva. Empieza a destruir. Y que a partir de ahora, ambos lo sabíamos, cada nuevo día de silencio sería una respuesta,
incluso si fingíamos que nada había pasado. Durante los días siguientes, cada mañana me encontraba estirando la mano hacia el teléfono como por costumbre, una que aún no se había vuelto obsesiva, pero que ya no era neutral. El último mensaje de Fernando había sido: después. Te escribo, y por alguna razón seguía esperando una continuación, aunque sabía bien, después no siempre significa pronto, y a veces significa nunca. Su silencio era tranquilo, sin dramatismos, pero en él se sentía un cambio de rumbo. Tampoco recibí ningún mensaje de Lucía, aunque formalmente no era extraño, después de lo que ocurrió, y considerando que ya casi no hablábamos, solo intercambiábamos frases secas 1 o 2 veces al año. Pero ahora no había nada. No una reacción brusca, no una queja. Solo ausencia. Firme. Silenciosa. Como la de quienes saben callar sin gestos innecesarios. No podía decir que dolía. Pero ese silencio, el de ella, no el de Fernando, fue la prueba definitiva de que todo lo que alguna vez tuvimos, ya se había terminado. Simplemente ahora dejé de fingir que no lo notaba. Fernando desapareció de otra forma. Contestaba de vez en cuando, con frases breves, sin esas pausas conocidas donde solía haber una sonrisa o una pregunta. Sus palabras se volvieron cautelosas. Y cada vez que yo intentaba tocar algo más profundo, respondía con demora o no volvía al tema. Yo no preguntaba directamente, porque no quería escuchar lo que ya presentía, que se estaba alejando no de golpe, sino con lentitud, como si quisiera saber si yo soportaría su ausencia. Durante ese mismo periodo, Julio empezó a comportarse diferente, no de forma repentina ni evidente, pero lo suficiente como para que yo entendiera que intentaba retener algo que ya se le escapaba. Comenzó a dejar el termo con café junto a mis llaves, a veces compraba mis galletas favoritas, esas que antes ni notaba en el supermercado. Una vez trajo flores sin motivo y solo las puso en un vaso, sin hacer de ello una escena. Veía cómo me observaba en silencio mientras me secaba el cabello o me vestía, y sentía que intentaba descifrar qué fue lo que se quebró. Pero al mismo tiempo sabía, por muchos gestos que hiciera ahora, eso ya no podía devolverme a donde los dos vivíamos en automático, creyendo que la calma era lo mismo que la presencia. No quería discutir con él, pero tampoco podía hablar con sinceridad. Hablábamos de lo cotidiano, a veces comentábamos pequeños detalles de su trabajo, bromeábamos sobre los vecinos que otra vez olvidaron cerrar la ventana del balcón. Pero entre las palabras quedaba un enorme espacio sin llenar, donde ninguno de los dos se atrevía a hacer la pregunta más importante. Una noche no podía dormir. Me di vueltas en la cama y, sin querer, pensé: ¿cuánto tiempo se puede vivir al lado de alguien sin tocarlo ni con el cuerpo ni con las palabras, fingiendo que eso es suficiente? Me levanté, fui a la cocina, encendí la lámpara de noche y me senté con una taza de agua entre las manos. Julio se acercó, se sentó enfrente, pero no dijo nada. Estuvimos así sentados unos 10 minutos. Luego dijo simplemente: no sé qué nos pasó. Pero yo sigo aquí. Si eso aún significa algo para ti, no respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no podía darle lo que él esperaba. En ese momento entendí que por dentro ya no estaba a su lado. Estaba en medio. Y ese es el lugar más difícil en el que se puede estar, cuando aún no estás con nadie, pero ya no estás con quien tienes al lado. Todo lo que todavía podía llamar habitual fue perdiendo forma. Poco a poco. Los días pasaban uno tras otro, pero ninguno tenía base, y hasta el trabajo, que antes me salvaba con su previsibilidad, ya no ayudaba a sostenerme. Lucía no volvió a aparecer por la tienda, no escribió, aunque incluso en los peores momentos solía hacer saber que estaba. Esta vez fue una ausencia total, como si alguien hubiese cortado una parte de mi vida diaria sin dejar ni una nota de despedida. Fernando no desapareció de golpe, solo escribía cada vez menos, y cada mensaje sonaba más contenido. El último lo envió pasada la medianoche, cuando yo ya casi dormía, pero por reflejo tomé el teléfono, porque algo en mí todavía esperaba contacto. El mensaje era breve, pero esta vez, inequívoco. Lucía lo siente. Lo veo en cómo me mira cuando me quedo callado. No puedo hacerle daño. Esto no está bien. Tal vez lo mejor sea que paremos. Lo leí varias veces, como buscando otra interpretación posible, pero el sentido siempre era el mismo. No era un estallido emocional, ni una decisión desesperada,
era una línea silenciosa pero clara que él trazaba, intentando hacerlo correcto. Pero en ese correcto ya no había lugar para mí, no respondí. Por primera vez en todo este tiempo, ni siquiera quise salvar la situación, ni justificarme, ni defender mi derecho a estar cerca de él. Simplemente dejé el teléfono a un lado y me quedé sentada en la cocina sin luz, mirando por la ventana donde ya no se veía nada, salvo el reflejo débil de mi propio rostro. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual. Julio aún estaba en la cama, pero no dormía, lo supe por cómo sostenía la almohada y por lo irregular de su respiración. Fui a la cocina, preparé té, puse la taza sobre la mesa y no pude sentarme enseguida. En lugar de eso, me quedé de pie junto a la ventana, intentando recordar cuándo fue la última vez que realmente hablamos, no discutimos, no coordinamos, sino hablamos de verdad. Cuando salió de la habitación, sus pasos eran cautelosos, como si no quisiera asustar a alguien que ya está al borde. Se sentó, me miró, y tras una breve pausa dijo, ¿hay algo que debería saber? Solo dímelo, sin explicaciones. No era una pregunta agresiva, ni sonaba como un reproche. Pero precisamente por eso no supe qué decirle. Sentía algo pesado subir en el pecho, pero no estalló ni salió. Guardé silencio, no porque quisiera evitarlo, sino porque ya no sabía qué quedaba por decir. Él aguantó unos segundos más, luego bajó la mirada y dijo, está bien. Ya lo entiendo. Pero quería que me lo dijeras con claridad. No se fue, ni se encerró en sí mismo. Solo se quedó allí, mirando su taza, como esperando que yo rompiera el silencio. Pero no lo hice. En ese silencio me sentía a la vez culpable y abandonada, aunque ninguno de los dos había dado todavía un paso definitivo. Esa noche estuve mucho tiempo caminando por el departamento. Empecé a ordenar cosas que no estorbaban, solo para llenar el espacio con alguna acción. Saqué una caja con revistas viejas, encontré fotos que había guardado no por valor, sino por falta de decisión para tirarlas. Y, hojeando esas cosas, por primera vez en muchos meses, lloré, no fuerte. No con drama. Solo en silencio, lentamente, con esa sensación particular de cuando ya no queda ninguna tensión por dentro, pero tampoco queda nada que pueda sostenerte. En los días que siguieron, todavía me despertaba cada mañana con la ilusión de que el día sería normal, como si nada se hubiera salido de control. Ponía a hervir el agua para el té, revisaba el teléfono, preparaba la ropa de trabajo. Como si en ese orden cotidiano hubiera algo capaz de amortiguar el caos interno. Pero con cada día se volvía más evidente, no vivía hacia adelante, sino en diagonal. No huía, pero tampoco me quedaba. No construía, solo me sostenía. Fernando guardaba silencio. No desapareció, no bloqueó, simplemente se fue, como alguien que dejó su taza de café a medio tomar sobre la mesa y no volvió. En su perfil apareció una foto con Lucía. Estaban en una terraza. Su mano sobre el hombro de ella. La de ella, en su cintura. Se los veía tranquilos, casi cotidianos. Y eso fue lo que más dolió, no la ruptura, sino la naturalidad con la que ya no estaba en ese cuadro. Estaba detrás del mostrador, ordenando toallas. Las entregas de la mañana ya estaban listas, y el nuevo lote era igual que los anteriores. Prolijo, suave, sin riesgos. Justo cuando alisaba una costura, la puerta sonó. Levanté la vista por reflejo, y vi a Lucía. No la esperaba. Y no porque no viniera desde hacía tiempo, sino porque sabía, si venía, no sería por casualidad. Entró sin bolso, con las manos vacías. El cabello recogido, un poco desordenado. Su abrigo abierto. Su mirada, directa, pero no dura. No. Parecía fuerte. Pero sí decidida. No me voy a quedar mucho, dijo. Solo quería entrar, no dije nada. No porque no supiera cómo reaccionar, sino porque todo lo que pudiera decir ya había perdido peso. Nos miramos durante unos segundos. Luego señalé las estanterías. Si quieres ver algo, esto es nuevo. Dio unos pasos, tomó una toalla. La giró entre las manos. Su mirada no estaba en el diseño, sino más allá. Como si se preparara. Luego la dejó en su sitio y me miró. No vine por una toalla, asentí. Y ambas sabíamos que esta escena no trataba de compras. Dime, empezó en voz baja.
¿Desde hace cuánto? Respiré. No profundo, porque el aire se había vuelto pesado, no lo sé. No mucho, inclinó un poco la cabeza. No juzgaba. No perdonaba, ni siquiera quiero saber por qué él. Quizá no se trata de él. Solo. Me duele que hayas sido tú. Di un paso hacia el mostrador, me apoyé con la mano porque las piernas se me aflojaban, no fue algo planeado. Empezó por accidente. Pensé durante mucho tiempo que podía detenerlo. Pero no lo hice, podías. No decir nada, dijo. Y no lo dijiste. Pero yo vi. Y supe que era el final. No por la traición. Sino porque me volví para ti una memoria cómoda. No una persona viva. Su voz se quebró en la última palabra. Bajó la vista y apretó el borde de su abrigo. Y solo entonces noté, le temblaban las manos. No te perdono, dijo. Y no te castigo. Solo quiero que sepas, no quiero volver a verte ni saber de ti. Ni como amiga, ni como recuerdo. Se secó la mejilla con el dorso de la mano. No teatral. Rápido. Como quien no se permite llorar frente a otros, pero esta vez no aguantó, y una cosa más, añadió ya en la puerta. No le diré nada. A él. Ya no tiene sentido. Tú sola destruiste todo, asentí. Por primera vez, de verdad. No para suavizar. Sino porque no había nada que negar. Adiós, Lucía, no respondió. Solo salió. Sin ruido. Pero por primera vez sentí como el espacio se vaciaba, no porque alguien se hubiera ido, sino porque después de ella ya no quedaba nada. Me quedé sola en la tienda. Alrededor, toallas, estantes, colores, una luz agradable. Todo, como siempre. Pero dentro de mí ahora había un espacio al que nada regresaba. Esta vez lo supe, no habría vuelta atrás. No porque no se pudiera, sino porque ya no había a quien volver. Después de todo lo que pasó, todo pareció calmarse, pero era una calma de apagamiento, no de estabilidad. Los días transcurrían con regularidad, yo trabajaba, respondía a los clientes, cocinaba. La cena como siempre. Julio ya no preguntaba nada. No hacía movimientos innecesarios, no provocaba conversaciones. Pero noté que él también había cambiado. No se volvió distante, sino cuidadoso. Como alguien que camina sobre un suelo. Que ya no garantiza sostener el peso. Una noche, mientras cortábamos verduras juntos, él sacó el queso de la heladera sin decir nada. Yo le pasé un plato. Todo era simple. Tranquilo. Y entonces, no aguanté más, hace tiempo que quiero decir algo, empecé en voz baja. Solo que no podía, él siguió cortando, sin detenerse. Lo sé, respondió con calma. Sobre él, lo sé, Clara, me interrumpió con suavidad. No es una novedad, porque no dijiste nada, dejó el cuchillo, apoyó las manos sobre la mesa, pensativo. Durante una semana intenté hablar contigo. Lo vi todo, hace tiempo. Antes incluso de que pasara algo. Cambiaste. Tu mirada. Tu voz, cómo reaccionabas conmigo. Pequeños detalles, asentí. Por primera vez, sin defensa. Sin intentar explicarme, te traicioné. No una vez. No por accidente. Y aunque sabía que debía detenerme, no lo hice. Él se sentó en el taburete. Me miró directamente. Sus ojos no eran de enojo, sino más bien agotados. ¿Sabes? No dijiste nada que no supiera. Si estás buscando perdón, no sé si puedo dártelo. Esta es mi casa, mi vida. Y no quiero destruirlo todo por completo. Pero lo que hiciste, me quedé de pie, en silencio. Las palabras giraban en mi cabeza, pero ninguna servía, ¿sabes? Añadió. No fue la traición lo que me mató. Fue que ya no confiaste en mí ni siquiera cuando todo se venía abajo. Que decidiste que yo no resistiría. Que era mejor fingir que nada estaba pasando. Bajé la mirada. No soy un hombre orgulloso, Clara. Pero sigo siendo un hombre. Y cuando la mujer con la que has vivido tantos años ya no te habla en los momentos difíciles, no te enojas. Simplemente dejas de respetarla. Esas palabras golpearon con más fuerza que cualquier grito. No te estoy echando.
Y no necesitas probarme nada. Pero dentro de mí, ya no queda esa versión tuya de la que me sentía orgulloso, asentí, perdón. Y gracias por decirlo. Aunque no tengo derecho, cenamos los dos. Sin palabras. El televisor estaba encendido, pero ninguno lo escuchaba. Guardamos silencio no por rencor, sino porque sabíamos, ya todo había sido dicho. Tarde, pero dicho, pasó. Un año. Un tiempo que supuestamente debería haber puesto todo en su lugar, pero que, en cambio, solo dejó más claro que se había perdido para siempre. Sigo trabajando en la misma tienda. Los clientes son los mismos, el surtido también. La gente sonríe, pregunta por juegos de sábanas nuevos, indaga sobre colores, y ni se imaginan que alguna vez estuve allí con el corazón palpitando en la garganta, sin saber cómo escapar. De mí misma, Julio aún vive conmigo. Hace todo como antes, lee las noticias, prepara el café, lava los platos después de la cena. Pero hace mucho que ya no me mira por más de unos segundos. Ni con reproche, ni con ternura. Simplemente me ve, y sigue. Vivimos en el mismo departamento, como si fuera un hotel con 2 habitaciones separadas. Me despierto sola. Duermo sola. Nadie toca mis cosas, nadie me mira a los ojos, nadie pregunta cómo estuvo mi día. Y yo. Tampoco pregunto, nuestras cenas son silenciosas. La televisión está encendida solo como fondo. Cada uno come despacio, sin mirar al otro. Hasta pasamos la sal sin decir una palabra, y quizá eso sea mi castigo. No un divorcio ruidoso, ni gritos ni escenas. Sino este recordatorio lento y diario de que fui yo quien convirtió una relación en simple coexistencia. Julio se quedó. Y eso es lo más doloroso. Porque si se hubiera ido, tal vez habría sido más fácil. Pero así, cada día veo como alguien vive junto a mí, sin necesidad alguna de mí. Lucía y yo no hablamos desde aquella conversación. Desapareció por completo de mi vida. Una vez incluso pasé por su casa a propósito, solo para ver las ventanas, recordar su voz. Pero no sentí nada. No porque me haya perdonado, sino porque ya no queda lugar para que duela. Ella fue una de las pocas personas que me conoció antes de convertirme en lo que soy ahora. Y perderla, no fue solo perder a una amiga. Fue perderme a mí misma. Para siempre, Fernando. Pasó una sola vez. Caminó frente a la tienda. Cruzamos miradas. Sonrió, no con culpa. No con esperanza. Solo, como alguien que alguna vez compartió algo conmigo, pero que ya ni siquiera conserva la sombra de eso. No le devolví la sonrisa, no por enojo. Simplemente no quería que pensara que aún lo esperaba. Ya no espero. Pero aún recuerdo. Como era, esperar. Mi dolor no es estar sola. Es no sentirme viva con la gente. Y hasta cuando alguien me pregunta sinceramente, ¿cómo estás?, quisiera decir, me destruí, y ahora solo funciono. Pero, claro, no lo digo, aprendí a hablar del clima, de los precios, de los programas de televisión. De todo, menos. De lo importante, hubo un momento en que pensé que todo se olvidaría. Que el tiempo suavizaría los bordes. Pero descubrí que el tiempo no cura. Solo se acostumbra a tus nuevos límites. Y si no te respetas a ti misma, él tampoco te rescata. Cada mañana tomo el teléfono. Sin esperanza. Solo por inercia. Alguna vez fue expectativa, ahora es un gesto vacío. Un reflejo. La lección más dura de este año es que el silencio no siempre es paz. Y no siempre es mejor que el grito. Porque a veces, el silencio se convierte en castigo. Lento, pero constante. Sin fecha de expiración. Y ahora, cuando alguien me dice, te ves más tranquila, solo sonrío. Porque sé, esto no es calma. Es simplemente el final del ruido.